Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es David Lozano y como siempre es un gusto saludarlos. El día de hoy comenzamos la segunda temporada de Ecos de Miedo, el podcast. Y en esta segunda temporada nos acompañará Hugo Rodríguez. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, David. Como bien mencionas, esta segunda temporada de Ecos de Miedo, estoy muy agradecido con la invitación porque vamos a tocar temas muy relacionados con todo ¿cómo llamarlo? Mundo. Si le podemos decir mundo paranormal, estos temas que tanto han apasionado a la gente desde hace mucho tiempo y que actualmente, a pesar de los avances tecnológicos, de todo lo que se pueda tener relacionado también con este punto, siguen vigentes, ¿no? A pesar de que es un tema que no se comprueba, que si se comprueba sigue siendo el atractivo de muchas personas. Vamos a tratar de que cada uno de los programas o podcasts de esta temporada sea un tema relacionado a algo que les llame mucho la atención. Y para este primer podcast hemos elegido hablar de terminología general, fantasmas. Así es. Y bueno, recuerden, estamos todos los lunes a partir de las 10 de la noche por Facebook. Estamos también en YouTube, estamos en TikTok y por supuesto también en Spotify. Y bueno, recuerden que también este programa, este podcast, se alimenta principalmente de los relatos que nos hacen favor de mandarnos a la producción. Mándenoslos ya sea por inbox o al teléfono de WhatsApp 812-943-6943 y con todo gusto los compartimos para toda la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos con el primer relato de la noche. Hola David, tengo un relato que quisiera contarte. Esto pues me pasó hace como unos 10 años. Yo ya tenía rato de haberme independizado, me fui a vivir a Yucatán y mi familia pues es de Monterrey, entonces cada Navidad venía a Monterrey a pasar las fiestas acá con mi mamá. Bueno, pues una noche ya estaba descansando en la sala, porque ahí me quedaba a dormir en la sala, y de reojo vi como una mujer de blanco, con cabello largo, negro, iba y venía del baño al cuarto de mi hermana. Y la mera verdad, pues no le di importancia, ¿verdad? Pensé que era mi hermana y de hecho hasta oí cómo cerró la puerta del baño. Entonces, pues no le di ninguna importancia. Me quedé muy dormida, bien dormida, y ya de rato tuve esa sensación de que te están observando. Yo creo que sabes perfecto a qué me refiero, ¿verdad? De que tú sientes cómo te clavan la mirada, volteas y efectivamente hay alguien que te observa, ¿no? Bueno, pues haz de cuenta que eso sentí. Yo entre sueños, la verdad no alcancé a distinguir muy bien, nada más vi una silueta oscura parada entre el baño y las recámaras y me estaba observando. Y no pensé nada malo, es más, pensé que, no sé, que era mi hermana o mi mamá. Y de hecho hasta me fastidié, le di la espalda a la figura y me tapé y ya me volví a quedar dormida. Y ya mucho más tarde escuché cómo me hablaban, o sea, dijeron Liz, y así me llamó yo, Lisette, pero en la casa me dice Liz, y me dijeron Liz, pero fue una voz muy rasposa, muy profunda, una voz de mujer, pero muy fea. Apenas dijo mi nombre, yo abrí los ojos y sentí como un peso encima de mí, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. No podía respirar, fue una sensación muy fea. Ahí yo tenía muchísimo miedo, o sea, fue algo muy fuerte. No podía respirar, sentía ese peso encima de mí y sentía como si yo me hubiera paralizado, como si la sangre no me recorriera el cuerpo, no sé cómo explicarlo, fue una sensación muy horrible. Yo supongo que eso es a lo que le dicen que se te sube el muerto, no sé si para cada persona es diferente la sensación o cómo es. Yo lo único que sé es que no podía respirar, yo sentía un peso encima mío que yo sentía como me hundía en el sillón, o sea,
Era una sensación muy horrible. Yo empecé a llorar, se me salieron las lágrimas, pero no me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada, tenía muchísimo miedo. Entonces empecé a tranquilizarme, a hablarme a mí misma, ¿verdad? Diciéndome que yo tenía que concentrarme en una pequeñita parte de mi cuerpo, y si yo podía mover esa parte de mi cuerpo, la sangre me iba a volver a circular y iba a poder respirar. Entonces empecé a concentrarme, a tratar de mover los dedos del pie, y estuve, yo no sé cuánto tiempo pasó, tal vez fueron segundos, pero para mí era una eternidad. Por fin pude mover un dedito del pie, y ahí ya empecé a sentir el resto de mi cuerpo y pude respirar. Me quité las lágrimas, me paré, y yo tenía muchísimo miedo. Nunca me había pasado nada por el estilo, no sabía qué hacer, pero al mismo tiempo pues me acordé de mi hermana, que estuvo pase y pase al baño, y yo dije, a lo mejor fue mi hermana la que me habló, y yo lo demás me lo imaginé, lo soñé, no lo sé. Entonces fui al cuarto de mi hermana de volada, fui al cuarto de mi hermana y le pregunté, y que si entré al cuarto de mi hermana y ella estaba dormida. Entonces yo la empecé a mover y le empecé a hablar hasta que se despertó. Le pregunté, ¿verdad?, si me había ido a buscar, si me habló, si se había estado parando y todo. La interrogué y ella, no, yo no fui, yo estaba dormida, no me he parado. Y de verdad, de verle la cara, pues sí, ella estaba súper dormida. La verdad que ahí me di cuenta que pues ella no me había hecho ninguna broma ni nada, de verdad estaba dormida. Entonces pensé que a lo mejor fue mi mamá. Entonces pues lo mismo, me fui al cuarto de mi mamá que estaba al lado, y la desperté y le pregunté lo mismo, y me dijo, no, yo no fui, ya duérmete, tuviste un mal sueño, ya duérmete. Y no le di importancia a lo que le pregunté y a lo que le conté. Yo del miedo, la verdad, ya no pude dormir esa noche. O sea, yo estaba súper temerosa, ya no conseguí dormirme, la verdad. Y al día siguiente, ya que se levantaron todos, pues les conté lo que me había pasado, y ya se lo tomaron en serio, o sea, porque saben que yo con esas cosas pues no juego, no bromeo. Pues mi mamá me compró una medallita y la llevó a bendecir, y también en las puertas puso unas medallas de San Benito. Y pues ya se acabaron las vacaciones y yo me regresé a mi casa. Y luego ya mi hermana me contó que había hecho una limpia, y que pues sí, que sí había salido algo ahí, pero no me quiso dar ya ningún detalle ni nada. Como, no sé, yo pienso que no me dijo ya nada para no asustarme. Y eso fue lo que a mí me pasó. Y ya recapitulando, haciendo como conciencia de lo que había pasado, pues como que me doy cuenta que tratamos de siempre encontrarle la lógica a las cosas que no se pueden explicar. Por ejemplo, yo creo ahora que mi casa llevaba mucho tiempo con un ente o con algo ahí en la casa, porque llegó un punto en que el sol no entraba a la casa. No sé cómo explicarte, pero afuera hacía sol, pero a la casa no entraban los rayos del sol. Y la casa pues siempre estaba fría y oscura, pero pues nosotros nos acostumbramos a eso, como que no le das importancia, o se va tornando más fuerte cada vez, pero muy lento. O sea, te estoy hablando de años, ¿verdad? Que ese proceso llevó años. La verdad que no le tomábamos importancia, pues yo pensaba que es porque pues la casa era oscura, la casa era fría, la casa era vieja, que por eso. Y después con el tiempo la casa también, cuando yo me quedaba sola en la casa, yo escuchaba ruiditos en las recámaras, o escuchaba ruidos en el techo, pero pues eso yo lo atribuía a que la casa es vieja, ¿verdad? O que los vecinos están cerca. Ya hubo unas veces en que sí, ya no podía explicar las cosas, porque ya estando con mis hermanas o con mi mamá incluso,
escuchábamos cómo caminaban en el techo, pero eran unos pasos muy, muy claritos y empezaban desde el medio de la casa hacia una orilla. O sea, no tiene sentido, pues, porque no empezaban de una orilla a orilla, o sea, empezaban del medio de la casa hacia un extremo. Y pues también en otras ocasiones me pasó que yo estando ya acostada en mi recámara, yo sentía como mi mamá entraba al cuarto y se sentaba en la cama. Y al día siguiente yo le preguntaba, ¿verdad? ¿Qué querías? ¿Para qué ibas a mi cuarto, mamá? Pues, ¿qué querías? ¿Estabas viendo si estaba dormida o qué? Así le preguntaba a mi mamá y mi mamá pues me decía, ¿qué? No, yo no entro a tu cuarto, o sea, siempre lo negaba. Y mi mamá siempre negó que yo entrara a mi cuarto. Entonces, pues, no sé, yo creo que había algo y no nos habíamos percatado o no queríamos darnos cuenta de que había algo en la casa. Y yo creo que el punto más alto fue esa experiencia que tuve de cuando pues se me subió el muerto y vi a esa mujer y escuché esa voz. O sea, yo creo que eso fue el punto más alto en las cosas extrañas que pasaron en mi casa. Y pues gracias a Dios mi hermana conoció a alguien que nos pudo ayudar y limpió la casa, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho a mi hermana eso, pero al mismo tiempo yo siento como que fue su culpa, porque a ella le gustaba mucho todo ese tipo de cosas, se investigaba y eso. Y no sé, para mí que ella también atrajo eso. Aunque después lo arregló, pero no lo sé. No hay explicación lógica a esas cosas que pasaron. Pero lo que sí es que ahora que de repente escucho relatos así de terror y de suspenso, historias de la gente, pues veo que tenemos mucho en común. O sea, eso de que tu casa estaba oscura, la casa estaba fría, escuchabas pasos, había cosas que no tenían explicación. O sea, todo ese tipo de cosas son como que muy comunes y que tratas como de encontrarle la lógica o ni siquiera las tomas en cuenta. Es muy, muy extraño. Y bueno, pues te agradezco, David. Ese ha sido mi relato. Les mando un abrazo y lo mejor de lo mejor. Gracias. Bueno, pues esperemos que les haya gustado este primer relato. Muchísimas gracias a la persona que nos hizo el favor de mandarnos este relato y esperemos que sigan compartiendo más relatos para transmitirlos aquí en este podcast Ecos de Miedo, segunda temporada. Pero bueno, vamos a entrar directamente al tema. Los fantasmas. Un fantasma. La palabra engloba muchas cosas, ¿no, Hugo? La palabra fantasma. La palabra fantasma, lo que por ahí pudimos estar leyendo, pues viene del griego aparición. Sí, es como que la definición más acertada o más cercana a lo que podamos o lo que se puede llamar un fantasma, ¿no? En algunas culturas, un fantasma son supuestos espíritus o almas que van errando de seres muertos, más raramente de seres vivos, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible de varias maneras. Puede ser visual, a través de sonidos, aromas o por los famosos poltergeists. Ahorita que ya estamos entrando como que en materia, digo, lo primero que tenemos que aclarar es que nosotros, o al menos en mi caso, yo no tengo ninguna postura más que me quiero basar en lo que pueda probar, ¿no? Eso no quiere decir que el que si tú crees no existe, o si tú crees sí existe, o si yo no creo no existe, para nada. Simplemente aquí lo que vamos a tratar de compartir un poquito lo que hemos leído, lo que hemos entendido y por lo que hemos visto. La parte esta de los fantasmas pues tiene sus orígenes desde las mismísimas civilizaciones, ¿no? Las primeras, ¿no? Así es. Entonces, ¿tú has tenido algún encuentro cercano con fantasmas, vamos a llamarlos de esa manera? Ok, así como fantasmas, quiero dejar primero en claro mi postura.
a mí me gusta basarme en las pruebas, ¿sí? No con esto no quiero darle el mensaje a las personas que han tenido una experiencia paranormal de que lo que vivieron es una mentira. No lo estamos demeritando jamás. Para nada. Lo único que quiero dejar en claro es que a mí me gusta basarme en pruebas. Y si tú te gusta leer un tema o te gusta investigar un tema, para ser un buen investigador tienes que ser un excelente escéptico y te tienes que basar en lo que existe. Obviamente vamos dejando en claro que el tema de la parapsicología no es una ciencia reconocida. No, por supuesto. Entonces está basado en vivencias, en creencias, ¿sí? Y esto, como lo dije hace un momento, viene acompañando a las civilizaciones desde que empezaron, ¿no? Por cosas que no entendían, como el efecto de un rayo al caer, que salía fuego. Entonces le trataban de hallar un significado con algo que fuera lógico para ellos, ¿no? Entonces empiezan a surgir pues las diferentes creencias, todas respetables, que todavía hasta el día de hoy algunas se mantienen vigentes. Sí, entonces en todas las civilizaciones se ha hablado de fantasmas, vamos a llamarle en una palabra global, como la descripción que hice hace un momento. Pueden ser en diferentes tipos de manifestaciones, pueden ser en sonidos, con sombras, con aromas y el fenómeno poltergeist. Sí, pero si te vas un poquito para atrás y quieres empezar desde cero, por así decirlo, ¿qué pasaba cuando un pueblo de hace 1000, 2000, 2500 años, 3000 años veía un eclipse? No sé qué pasó. Empezaban a darle un sentido lógico, y si no lo tenían empezaban a decir que eran dioses, que se habían cruzado uno con otro, y empezaban a surgir historias que todavía se mantienen vigentes hasta nosotros, que se le llaman las leyendas. Así es. Y que son muy interesantes porque habla de lo que esa civilización tenía en ese momento como sus dioses, con sus inquietudes. Veían que de repente pues cambiaba del día a la noche, cambiaban las estaciones, de repente llovía, de repente caía un rayo. Entonces todo lo que desconocían le trataban de dar un sentido lógico. Aparte de eso es parte esencial del ser humano, ¿no? Entonces, si ya llegamos hasta nuestros días, los fantasmas, como lo acabas de mencionar, en términos comunes, o lo que ha tratado de agrupar ciertos expertos en el tema, son apariciones de manera visual, otras son como olores, otras por medio de sonidos, otras por medio de otras cosas, pero siempre lo que es el común denominador es que no ha habido manera de probarlos. No, por supuesto que no, pero nos han pasado tantas cosas. Yo creo que la mayoría de las personas que están escuchando este podcast, incluyéndote e incluyéndome a mí también, muy raras, muy extrañas, que a simple vista no le encuentras una explicación. A lo mejor si te metes más a investigar, puede ser que sí encuentres una explicación lógica, pero a primera vista hasta cierto miedo o escalofríos te pueden llegar a dar. ¿Estás de acuerdo? Claro, el ser humano tiene una tendencia a reaccionar de esa manera ante lo desconocido, ante lo que no puede explicar. Eso es algo que viene como con la evolución del ser humano, ¿no? Entonces creo que cada persona, de acuerdo a su experiencia, a lo que le han platicado, a lo que ha leído, tiene cierta percepción de los fantasmas. Probablemente no es la misma percepción que tienes tú de un fantasma a la mía, ¿no? Y creo que también muchas personas, nuestra tendencia, lo que hacemos es, cuando encontramos algo que no le hallamos explicación, le damos un sentido paranormal. Así es. Y es totalmente válido. Sí, pero si nos ponemos en el plan realista, el hecho de que yo no pueda explicar algo no quiere decir que sea paranormal. Quiero ser como que estricto en ese sentido, porque a veces dices que se abrió la puerta y no había nadie. Pues sí, a lo mejor la chapa estaba dañada, no la cerraste bien. O sea, hay muchas cosas que en ese momento nada más dices, no, es que se abrió sola, nadie la abrió, yo estoy seguro que la cerré. Y hay un montón de alternativas o explicaciones que pueden dar por terminado el tema, pero
como no lo tengo a la mano, no lo quiero considerar, le doy la explicación paranormal. No quiero aventurarme a dar un porcentaje de casos o sucesos que la gente ha tomado como paranormal que tienen alguna explicación, pero yo creo que a lo mejor la mitad de los casos pudieran tener una explicación y la mitad de los casos sí es una manifestación paranormal. Mira, hace varios años había un programa que se llamaba Ghost Hunters. No sé si lo sigan transmitiendo los que eran los titulares, creo que por ahí se separaron y no sé si el programa siguió. Pero ellos tenían unas teorías muy interesantes porque básicamente era si una familia, una casa, una persona tiene inquietudes con el tema paranormal, les hablaban, ellos iban, instalaban sus cámaras, hacían investigaciones y mostraban evidencia de lo que pudieron haber encontrado o no encontrado, ¿no? Que también por ahí había casos. Entonces ellos decían que el tema paranormal era tan no sé si llamarlo ¿complejo? Aparte de complejo, pero era tan poco abundante que decían, si vamos a poner en estadísticas, dice, de 100 casos, 95 tienen una explicación lógica. De los 5 restantes, 4 probablemente sean ruidos residuales. Las casas, por ejemplo, guardan ruidos de cuando se estaban construyendo. Por alguna razón el sonido de un golpe, un martillo, se queda guardado y se repite. Las casas hacen ruidos cuando hace frío, cuando hace calor. Entonces ellos explicaban de esa manera muy interesante. Decían de los 5 restantes, 4 es por alguna razón de construcción, de distracción. Y el último de los casos podrías considerar el fenómeno paranormal, pero de manera residual. Entonces ellos lo que daban a entender, es su perspectiva ellos lo que daban a entender era que el fenómeno paranormal era casi inexistente. Esa es la palabra. Pero cuando encontraban evidencia que ellos no podían explicar, primeramente viendo, escuchando, revisando, daban pie a la teoría paranormal y mostraban las evidencias. Entonces era un programa muy interesante porque no era el típico programa que en todos lados veían fantasmas, sino que trataban de apegarse con cierta metodología y se ponían a hacer investigaciones muy interesantes. Bueno, el grosso de ese programa era desmentir prácticamente. Era parte de las conclusiones. La primera de ellas era hacer la investigación y demostrar que habían encontrado, ¿no? Ha habido otros programas también que se dedican a la investigación y su metodología era diferente. Ellos básicamente decían, si yo puedo replicar lo que tú escuchaste, viste y no entendiste, quiere decir que no es paranormal porque yo lo puedo replicar. Entonces sí, hay muchísimas maneras de indagar sobre los temas y los puedes ir aclarando, ¿no? Pero pues aquí entra un punto bien importante que son las creencias de las personas. Exactamente. Yo, como lo he mencionado anteriormente en la primera temporada de Ecos de Miedo, criticaba hasta cierto punto las personas que hacen exploraciones urbanas. Al menos los que están ahorita vigentes, es muy fácil manipular una escena. Tú me acompañaste al Panteón en la temporada pasada cuando fuimos al Panteón. Es muy complicado, súper difícil, y tendrías que tener muchísima suerte para que te ocurriera un fenómeno paranormal en una exploración urbana. ¿Estás de acuerdo? La exploración que hicimos o esa visita que hicimos al Panteón, era muy fácil fabricar algunos ruidos, ¿sí? Vas caminando, avientas una piedra, pateas algo y volteas la cámara repentinamente y ya generas la sensación de que algo te asustó, de que algo sucedió, y pues eso es muy sencillo de transmitírselo a las personas, ¿no? Obviamente las exploraciones urbanas son ambientes 100% controlables, ¿sí? Y manipulables. Entonces mi opinión, y lo quiero dejar muy bien claro, es mi opinión, es que la mayoría son fabricadas
pero ¿por qué no? O sea, de repente te puedes encontrar la cerecita del pastel. Por supuesto, yo en el programa anterior, en Susurros del Más Allá, hacíamos eso, exploraciones urbanas sin manipular las escenas, simplemente era lo que se veía en ese momento, y la mayoría de las veces no pasaba nada y mucha gente se queda esperando ver o escuchar algo, pero pues no tiene que pasar a fuerza, ¿estás de acuerdo? Es muy difícil que, por decir, ahorita en este momento que estamos tratando un tema paranormal, que ahorita se manifieste algo, o sea, sería algo hasta increíble. Sí, no va a suceder, obviamente, primeramente porque aquí donde estamos grabando no hay pues algo que previamente yo te puedo decir, aquí se escucha esto, aquí se ve lo otro, ¿no? Aquí no ha habido nada que nos pueda decir hay algo extraño, y obviamente que tengamos la suerte de que en el momento que estás grabando o que estás transmitiendo suceda algo, pues prácticamente es imposible, ¿no? Es imposible, así es. Les platico mi experiencia con el programa anterior, que siempre tuvimos mucha credibilidad porque nunca manipulamos nada, entonces es casi imposible, pero algunos detallitos sí nos pasaron, que fue en la casa de Aranberry, que fue en la May, y una vez en la casa de un servidor, en el estudio de Susurros también, pero no sé, duró un año el programa, fueron 3 ocasiones, entonces es muy difícil, sí pasa, sí sucede. Por lo regular es cuando menos te lo esperas, no cuando lo buscas. Por ejemplo, ahí cuando estaban en la casa de Aranberry, ¿qué sucedió? Se escuchaban ruidos, obviamente la casa de Aranberry aún sigue cerrada, la puerta principal es de metal, tiene una lámina, es una lámina gruesa, y se escuchaban ruidos que le pegaban a la lámina si pegabas el oído, o inclusive llegué a poner el micrófono por debajo de la puerta, se escuchaba que le pegaban a la puerta por dentro, no un sonido constante, un sonido esporádico, pero que pudo haber sido cualquier cosa. Sí, fui varias veces, he ido muchas veces, solo, acompañado, grabando, sin grabar, y siempre se escucha algo diferente, no es un sonido, como te digo, recurrente, que sea una rama que se mueva con el aire y pegue en la puerta, no. Ok, pero más no puedo asegurar que sea un fantasma, como estamos hablando del tema, en cualquiera de sus manifestaciones. Claro, y ahí me estás dando la razón de lo que decía hace rato, ¿no? O sea, escuchamos un ruido, no sabemos de dónde proviene y le damos luego como que el sentido misterioso, ¿no? Es normal, es la tendencia del ser humano, o sea, no encuentro una explicación, pues es algo que está fuera de mi alcance. Sí, pero cuando mira, ahí entra otro tema a mi punto de vista, que es la sugestión. Si estás en la casa de Aranberry, vas esperando escuchar algo, claro. Entonces cualquier cosa que escuches te va a parecer algo sobrenatural. Pero cuando no lo esperas, cuando tu mente está pensando en otra cosa, ahí cambia todo. Porque mira, te voy a platicar lo que me sucedió la semana pasada. Como saben, yo soy músico, trabajo en la noche. Iba a casa del acordeonista porque ahí nos quedamos de ver. Iba sobre la avenida Ruiz Cortines, aproximadamente eran las 10 de la noche. Iba solo en el carro, iban las ventanas arriba porque estaba fresco. Yo iba pensando totalmente en otra cosa, en cuánto tiempo íbamos a tocar, qué canciones íbamos a tocar. Mi mente estaba totalmente desconectada de un tema paranormal. Entonces iba por Ruiz Cortines, antes de dar vuelta por Churubusco, siento que me tocan abajo de la oreja, en el cuello, muy sutilmente, pero no como una mano, como con algo muy suave, no sé, algo como una pluma, algo que no te puedo describir. Sutil. Muy sutil, okay. Muy sutil. Y me dieron escalofríos. No había corriente de aire, no había absolutamente nadie en el carro, no venía pensando, no estaba sugestionado. Obviamente sí
volteé inmediatamente, no había nadie. Entonces ahí no entra la sugestión, no entra una energía residual, porque el carro nunca me ha pasado nada en ese carro. ¿Cómo te explicas que haya pasado eso? Bueno, y Tiene esa, que tener esas, una explicación. pero esa sensación no pudo ser provocada por un relajamiento del músculo, por algo, o sea, no. Porque no lo entiendo y ya es algo paranormal. Yo no estoy diciendo ni asegurando que fue un fantasma el que me acarició abajo de la oreja, pero es lo que te digo, o sea, no, ahí no cabe la sugestión. Pero como no había nadie, es un fantasma. Yo no dije que era un fantasma, simplemente es algo que no te puedo explicar y nadie me va a poder explicar qué fue. No fue una relajación de un músculo. ¿Te consta? ¿Estás seguro? Exactamente, porque se siente diferente. ¿Algún diferente. de la ropa, algo que te hayas movido, algo? Obviamente. Es que hay un montón de explicaciones que pueden ser pero muchísimo más lógicas antes de decir, yo no sé qué pasó. No, yo no estoy aclarando que fue un fantasma, simplemente imité los movimientos posibles a ver si era algo, a ver si era la camisa. Sorpresa. No, pues hubiera sentido igual. Ya cuando pones tus sentidos en alerta, claro, se pierde todo. Pero mira, por ejemplo, una de las investigaciones que realizaban estos chavos que a mí me parecían muy interesantes, en uno era, no me acuerdo qué local era, creo que eran unos billares o boliche, lo que sea, no. El punto es que la persona responsable del local era quien atendía la caja. Y ella decía que veía personas de repente de reojo. Mirar por el rabillo es lo más engañoso que puede existir, por cierto. Sí, por supuesto. Entonces ella decía que escuchaba voces, y volteaba y no había nadie, que de repente veía una persona que pasaba. Entonces estas personas hicieron la investigación y decían, detrás de la persona estaba la caja y detrás de ella estaba toda la parte de la electricidad. Entonces ellos estaban midiendo los campos electromagnéticos y se dieron cuenta que esa caja, la caja de la luz, no sé si tengo un nombre conciso, pero decían que emitían muchos campos electromagnéticos o estaba muy elevado el campo electromagnético, y lo que pasaba es que está demostrado científicamente que cuando los campos electromagnéticos son elevados, produce paranoia, produce visiones, ¿sí? Y produce cosas que no existen, pero porque los campos electromagnéticos están afectando a la persona, ¿no? Entonces dices, es muy fácil decir, veo a alguien, y nadie te saca de esa idea. Es decir, escuché unas voces y no había nadie, y nadie te va a convencer de que eso no sucedió. A mí me pasó alguna vez y tuve que indagar mucho a ver, para llegar a una conclusión que no fuera paranormal. ¿Y la encontraste? Sí. Ya se las contaré después. Ya después me dio risa, fue muy absurdo. Pero en un principio yo te podía jurar llorando que a mí me había pasado algo y nadie me sacaba de ahí. Pero bueno, ahí te va. No todo lo que digan los Ghost Hunters tampoco es ley o real, no, espérame, esto yo no lo saqué de Ghost Hunters, esto yo lo saqué de mí, llegué a una conclusión. No, volviendo al tema que dijiste de los campos magnéticos, pues es un programa de televisión. Sí, pero lo de los campos electromagnéticos está demostrado científicamente, bueno, que sí tienen un efecto en las personas. Bueno, tal vez. Pero en otros casos, digo, es un programa de entretenimiento y su meta, como igual los programas paranormales, es asustar, entretener. Bueno, la meta de los Ghost Hunters es desmentir, aunque sea verdad, ellos te lo van a desmentir, ¿estás de acuerdo? Lo que pasa es que la persona sí escuchaba voces y sí veía personas, pero ellos demostraron que no era algo paranormal, fue todo. En ese caso nada. Entonces digo que sí, a lo que voy es que, volviendo al punto, es que cuando llegamos a un punto de la situación donde ya no tenemos respuestas lógicas, respuestas coherentes, le queremos dar un sentido paranormal, y que muchas veces esa explicación proviene de cosas que desconocemos y que tienen lógica y que están demostradas científicamente. No, con esto no estoy diciendo que no existan, ¿no? O sea, esto va a depender totalmente de las personas, y esto es tan viejo como la civilización, ¿no? Desde que empezó la humanidad. Entonces, a lo que voy es que no es tan común como queremos creer, porque queremos creer que nos está pasando. Sí, por supuesto. Entonces, no es tan común. Exacto, no es tan común,
Y no con esto quiero decir que no existe, simplemente quiero decir que lo que ha quedado sin comprobarse por todos los medios son pocos los casos, y han sido dignos de estudio años y años y años, fotografías, videos, investigaciones, un montón de cosas, grabaciones de lo que le llaman posesiones, lo que es puro sonido. Bueno, ya las posesiones ya te vas a otro nivel, pero que no se han encontrado las psicofonías, que son los sonidos. Entonces ya se han encontrado casos que de plano ya no se puede mostrar con nada y se quedaron así como que los misterios de la humanidad, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar el segundo relato y regresamos. Hola, pues te quiero contar sobre el audio de mi hermana Lisette, que te platicó ahorita sobre la mujer de blanco y el pelo negro. Bueno, pues pasa que yo desconocía totalmente los tantos detalles sobre esa historia. Y pues resulta que hay más detalles sobre eso. Lo que pasa es que en la casa hubo un tiempo donde mis papás pues la rentaron. Y pues se la rentaron a gente extraña que mis vecinos decían que en las noches hacían como ritos y que andaban ahí haciendo cosas muy extrañas, ¿no? Entonces, no sé qué tanta energía bajaron y así, pero ya después con los años pues nos volvimos a vivir ahí y pues obviamente la energía se queda ahí atrapada y así, pero pues antes desconocíamos todo eso. Entonces, pues total, como dice ella, pues paulatinamente se va haciendo más y más grande esta situación. Y pues resulta que yo era una persona muy hogareña y siempre estaba en mi cuarto y me gustaba mucho dibujar. Entonces yo me acuerdo que yo plasmaba mucho a una mujer con esas características y era como un impulso de poder transmitir lo que esa mujer me hacía sentir, ¿verdad? Yo no sabía ni quién era, ni me cuestionaba por qué la dibujaba tanto, ni nada, simplemente era como una necesidad. Y me acuerdo que la dibujaba así como muy desolada, como muy triste, como incluso hasta cortándose las venas, así, ¿no? Entonces, pues total, o sea, yo nunca compartí con nadie esos dibujos ni nada. Y luego después pasa el tiempo y yo me acuerdo que estaba en la computadora y estaba en el chat con un amigo y ese amigo pues canalizaba. Entonces haz de cuenta que de repente me dice mi amigo, dame unos minutos. Entonces pues yo me quedé así esperando y luego ya después regresa y me dice, ¿sabes qué? O sea, acabo de tener una visión y pues resulta de una mujer con esas características y que pues que él estaba como que la vendieron muy joven y se la vendieron a un señor grande. Entonces este señor pues la tenía encerrada en un sótano y que abusaba de ella, la azotaba, o sea, le hacía de todo. Y que ya cuando él vio todas esas imágenes y así, pues que ya no soportó, ya fue cuando abrió los ojos. Y dijo, pues no sé qué tenga que ver contigo, dice, pero, o sea, eso fue lo que me llegó de información y así. Y pues yo me quedé muy sacada de onda porque pues yo dije, pues es la misma persona que yo he estado dibujando. Y yo nada más para destantearlo le dije, oye, ¿y qué zapatos traía? Y me dijo, no, pues estaba descalza. O sea, coincidía totalmente con eso. Pero pues yo nada más me quedé pensando, pero yo tampoco tenía una explicación para eso, ¿no? Y pues en ese entonces también tenía una amiga que trabajaba en esto del mundo espiritual y así, pues yo estaba iniciándome también en eso. Entonces un día va a la casa y me dice, ¿sabes qué? Quiero practicar, abrir los chakras y saber vidas pasadas tuyas y todo eso. Y yo la dejé. Y pues total, o sea, dentro de esas vidas pues aparece esa mujer. Y igual, o sea, que iba corriendo, que iba huyendo de alguien, que se veía muy desesperada y así como que la iban a atrapar, que no sé qué, o sea, y la misma descripción. Entonces yo dije, ok, entonces yo fui esa mujer, ¿verdad? O sea, en una vida pasada. Pero ya después escuchando los audios de mi hermana y todo esto, pues me queda claro que no era una vida pasada mía, sino que simplemente era una entidad que estaba tratando de pedir auxilio, de hallar su luz, vaya, para poder trascender.
y pues que a lo mejor en esa casa pues se quedó atrapada y no sabía cómo salir. Entonces ya en ese momento, después de que se fue mi hermana y todo eso, pues le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Vamos a hacer una limpieza energética y todo esto, y pues ya nos pusimos mano a la obra y ya de ahí ya no pasó nada y ya yo la dejé de ver y de dibujar y todo eso. Entonces son historias pues medias extrañas, pero pues que realmente pasan y que uno no sabe de dónde vienen o alguna explicación para eso. Gracias por escucharme. Bueno, pues muchas gracias a la persona que nos hizo el favor de mandarnos su relato, su vivencia. Y pues seguimos hablando en Ecos de Miedo, segunda temporada, el podcast sobre los fantasmas. ¿Te ha pasado, Hugo, alguna experiencia paranormal que no le hayas dado alguna explicación lógica? Sí, o sea, quiero dejar en claro que cuando decimos experiencia paranormal está muy relacionado con lo que la persona vivió, con lo que la persona cree. Entonces es muy difícil decir a una persona que lo que vio, lo que escuchó no es real, ¿sí? Y nosotros no estamos aquí, o al menos desde mi posición, no es para decir no es cierto. Al contrario, dejo clara mi posición, pero siempre dándole su lugar y el respeto que se merecen a cada una de las vivencias que haya tenido cada persona. En lo personal, yo lo que hago es pues tratar de darle un sentido lógico, ¿no? Hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? La vida misma es un misterio y hay muchas cosas que a lo mejor no están al alcance de nosotros todavía, o somos ignorantes o nos falta creer, no sé. Pero sí creo que como mencionábamos al principio del programa, muchas de las cosas tienen una explicación lógica, ¿no? Y cuando no la hallamos, pues nos quedamos con esa espinita del que pudo ser, ¿no? A lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando me conocen, saben que yo perdí a mi mamá hace casi 5 años y yo tenía una relación muy, muy estrecha con ella, ¿no? Entonces, pues obviamente su partida pues fue algo que marca. Yo creo que perder a tu mamá es una experiencia traumática porque pues es la persona que te dio vida, ¿no? Y obviamente uno queda con muchas dudas, pues entre la tristeza, el no saber cómo seguir. Entonces uno cuestiona muchas cosas y en ese momento yo sentía que, y hablo aquí, quiero dejar en claro, yo sentía que mi mamá me daba respuesta a lo que yo no tenía duda, ¿no? Pero volvemos al punto, es una parte muy personal, es una parte que no tiene por qué ser compartida por otras personas, pero sí me quedé con alguna duda del que pasó, ¿no? Te cuento así una experiencia que me pasó. A los días, probablemente una semana que falleció mi mamá, todavía con el duelo, mi mamá tenía en la casa, en la sala, un sillón donde ella se sentaba en cierta parte del sillón para ver la tele, ¿sí? Mi mamá tenía, y el perrito todavía está con nosotros, una mascota que era su compañía durante el día, porque pues todos trabajábamos, mi papá, mi hermano y yo, y ella se quedaba ahí con el perrito que era su compañía, como les digo. Entonces, pues obviamente mi mamá fallece y recuerdo bien que era un sábado y yo estaba en la terraza y yo escuchaba que abajo, no te puedo decir en qué parte de la casa, pero en el piso de abajo, yo escuchaba como si arrastraran muebles. ¿Sabes? Como que los arrastras cuando los arrastras para que estás limpiando y luego los vuelves a acomodar. Escuchaba mucho movimiento.
recuerdo que mi hermano no estaba, mi papá estaba dormido. Entonces, pues yo no sabía si bajar o no bajar, no sabía qué estaba pasando, pero yo escuchaba claramente ese arrastramiento de sillón muy, muy característico, y yo sabía perfectamente que era ese sonido, ¿no? Entonces hasta como que ya me armé de valor, bajé y no encontré nada fuera de su lugar, pero sí encontré al perrito acostado en la parte del sillón donde mi mamá se sentaba, y abajo, al lado del sillón, los juguetes del perrito. ¿Qué hacía mi mamá en vida? Le aventaba el juguete al perrito para que fuera por él, el perrito se lo traía y así era su juego, ¿no? Y me llamó mucho la atención que ahí estuviera echado el perrito en la parte de donde se sentaba mi mamá. Y quiero dejar en claro que el perrito nunca se subía a ese sillón, y estaba ahí echado, y tenía los juguetes como si los hubiera arrimado para que jugaran con él. Entonces yo nunca supe qué era ese sonido, que te puedo decir, yo identifiqué como arrastramiento del sillón, pero no supe nunca qué pasó. Nada más para dejar en claro, el perro es de raza pequeña, es un schnauzer. Ajá. No puede arrastrar un sillón. No, y se ocupa cierta fuerza para moverlo. Hay perros de razas grandes que sí, puede ser que se suban al sillón y con lo brusco lo muevan. En este caso no, es un schnauzer. Y pues no. Y aparte el movimiento fue repetido, no fue como que una vez y ya. Pues decir, bueno, si fue un perro de raza grande que lo haya movido una vez, bueno, pues el perro fue, ¿no? Uh-huh. No, esto fue durante varios minutos. Yo no me atreví a bajar, porque no sabía qué estaba pasando. Sí me entró como que cierto respeto, cierto miedo, ¿no? Si le podemos llamar así. Pero nunca le di explicación. No puedo decir que, o no quiero decir estrictamente que fue una experiencia paranormal, pero sí puedo decirles que fue una experiencia a la que yo nunca le encontré una explicación. Sí, fue muy raro. Exactamente. Sí, hay experiencias que uno, por más que le quiera buscar, no le encuentra. O sea, no dejando al lado la sugestión a las personas que estamos, por decirlo así, acostumbrados a cierto tipo de experiencias de este tipo. Por lo regular le tienes que buscar una explicación, pero ahí ya queda de lado la sugestión. Les voy a platicar no una anécdota, sino algo que pasa en mi casa, que es la casa de todos ustedes. Personas que han visitado mi casa, que ni siquiera están enterados que hay energías, por así llamarlo, o fantasmas, por decirlo de alguna manera, algún tipo de energía, como ya lo hemos estado hablando, sin saberlo, han ido y han visto cosas, les han pasado cosas, les han pasado muchas situaciones, y son todas, casi todas diferentes. No es algo recurrente de que siempre vas y se oye la regadera. No, es a cada una de las personas, no a todas, pero a ciertas personas que han ido, les ha pasado algo diferente. La última vez fue en el 2020, en agosto del 2020. Tenía una reunión, estábamos algunas personas en el porche de la casa. Era en verano, entonces se hizo de noche y no habíamos entrado a la casa. Las luces estaban apagadas. Llega otra persona, me pide el baño, pasa al baño, sale pues un poco asustado. Me dice: ¿por qué no me dijiste que había alguien adentro? Digo: no, es que no hay nadie, nada más estamos nosotros y estamos aquí afuera. Me dice: no, había alguien en el cuarto de atrás viendo la tele y lo saludé y me contestó el saludo. Y esa persona no sabía que en mi casa, como les repito, hay cierto tipo de energías o apariciones, o como le queramos llamar. Entonces ahí ya no entra la sugestión. Ni siquiera estaba como que estábamos hablando del tema, ni mucho menos. Entonces, pues son cosas que pasan recurrentemente en mi casa. No estoy asegurando que sean paranormales ni fantasmas, ni mucho menos, pero es muy raro, es muy extraño, ¿no? O
sea, esta persona no llegó predispuesta, no conocía, no llevaba totalmente el hecho, factor sorpresa, exactamente, ¿no? Aparte estábamos planeando un programa de musical, ¿no? De entretenimiento, un Facebook Live. Nada que ver, fue antes de que existiera Susurros inclusive. Y bueno, le pasó eso. Otra persona, amigo de... Perdón, ¿te dijo si era hombre o mujer? ¿La voz? ¿No te dijo algo? Sí, dijo que era mi papá. Ok. No es la primera vez que ven a alguien ajeno al tema sin sugestión, que ven ahí a mi papá. Esta persona, digo, no voy a entrar mucho en detalle, digo, todos sabemos quién es tu papá. Y quien no lo sepa, pues tu papá fue una persona que muy muy conocida por todos. Y con una voz muy característica, entonces sí. Han escuchado su voz. Sí, entonces como que el decir si estaba tu papá, pues desde ese momento sabes que tu papá ya estaba muerto, ¿no? Falleció por supuesto en el 96 años. Y decir, sí, está tu papá y me saludó, y decir, como que salió y te dijo, ¿por qué no me dijiste que había alguien? O sea, acabas de ver al papá de David muerto, o sea, que ya falleció. ¿Cómo es posible que eso pues no es que, bueno, tengo familiares que también ya fallecieron, pero que tienen un parecido increíble con él. Entonces a lo mejor, pues a lo mejor es alguien, puede ser, sí, un tío, un primo, algo que se parezca a tu papá. Claro, ¿no? Sí, tiene sentido. Mi primo Ángel era idéntico a mi papá, igual, inclusive la voz se le parecía mucho. Entonces tiene sentido, ¿no? Me dijo, pues, ¿por qué no me dijiste que había alguien? Si eres familiar de esta persona, pues puede ser que se parezca, ¿no? Claro, sí, tiene sentido. Que tenga características similares. Entonces, bueno, otro amigo de nosotros en común que tenemos, una vez estábamos viendo el fútbol, hace muchos años, estoy hablando de como en el 2003. Él totalmente escéptico, no sabía que en mi casa pasa lo que se supone que pasa. Estábamos viendo el fútbol una tarde, un sábado en la tarde, hablando de otras cosas totalmente. Me pide el baño, sale y se va. Me dice, ¿sabes qué? Ya me voy. ¿Por qué, güey? Pues acabamos de llegar, aquí estábamos tomando unas cervecitas, viendo el fútbol. Y dice, no, es que me jalaron la camisa cuando estaba en el baño. Mi baño es un baño pequeño, no hay como que mucho espacio para corrientes de aire, no hay espacio como que para que esté otra persona jugando. Y obviamente un estirón de camisa es muy reconocible, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué fue? Pues no sé. Y hasta la fecha no va a mi casa. Sí, recuerdo qué pasó. Yo recuerdo también en una reunión, no recuerdo si era de tu cumpleaños o alguna reunión así por que nos reuníamos cotidianamente, nos dejaron afuera. Sí, también era muy recurrente. Pasaba eso donde obviamente habíamos pocas personas, que estábamos en el patio, y cuando querías entrar a la casa, al baño, pues resulta que la puerta de la cocina ya estaba pasado el cerrojo, cuando sabíamos perfectamente que no había nadie, ¿no? Al menos me tocó una vez y nunca supe qué sucedió. Es lo que te digo, o sea, no puedo asegurar que es un fenómeno paranormal, pero son ciertas circunstancias que dices, pues, ¿qué pasó? Claro. ¿Cómo me explicas que cierren por dentro del cerrojo cuando es un pasador que hay que moverlo de cierta manera para que quede cerrado, ¿no? Un aire no lo cierra. Sí, o sea, tienes que levantarlo y tienes que, pues, aplicar cierta fuerza para mover la chapa para correr el cerrojo. No sé, ese estuvo extraño porque me tocó estar ahí y yo estoy perfectamente seguro que no había nadie en tu casa. Y nos dejaron prácticamente afuera. Así es, y como esas son muchas historias que ya les iré platicando, como las que me hacen el favor de mandarnos aquí al programa. Pero es lo que te digo, o sea, por más que le quieras encontrar el lado, por más que la sugestión juegue contigo, hay cosas que de plano no es ni sugestión, serán energías residuales. Bueno, pues la parte de las energías residuales es una de las tantas vertientes que muchos parapsicólogos han tratado de explicar por ciertos fenómenos, ¿no? Ellos decían que había dos grandes ramas, ¿no? Las energías residuales y las energías inteligentes. Y decían que las energías residuales eran energías que por alguna razón se había quedado esa energía guardada, vamos a poner en este ejemplo la casa. Sí, por alguna razón que ellos no sabían definir por qué,
pero esa energía se quedaba en la casa, se quedaba haciendo alguna actividad. Estamos hablando de una persona que no sé, que a lo mejor estaba comiendo, que a lo mejor estaba caminando, que a lo mejor estaba haciendo cualquier cosa, y que por alguna razón la energía se quedó ahí y no implicaba precisamente un efecto paranormal de la situación, un fenómeno paranormal en sí. Ellos dicen que esa energía se queda guardada y se está repitiendo periódicamente, haya o no haya testigos. Eso como va a suceder. Un bucle. Como si podríamos definirlo como un bucle. Entonces, hay muchos casos, y no me van a dejar mentir, donde dicen, no, es que yo vi una persona que iba caminando y atravesó la pared, ¿sí? Y otra persona también la vio y atravesó la pared. Entonces dicen los expertos que muchas veces esa energía es residual y que simplemente está haciendo lo que sí en vida esa energía, ¿no? Y se han puesto a investigar y dicen que probablemente, es que atravesó la pared, probablemente esa casa fue remodelada y en esa parte donde dicen que atraviesa la pared había una puerta y simplemente estaba haciendo lo que sí en vida y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer indefinidamente, ¿no? Como quiera una energía residual, si ves a alguien, aunque sea una energía residual, pues bueno, es bastante, por supuesto, ¿no? Te perturbador, claro, ¿verdad? Claro. Ya no vamos a averiguar si es un fantasma, si viene del más allá, pero simplemente al momento de ver algo. Sí, uno lo analiza en frío y lees las teorías y dices, bueno, me convence, ¿no? Probablemente es residual y está atravesando la pared porque ahí antes había una puerta. Pues ya analizas un montón de información y ya tomas una decisión en frío, ¿no? Al momento que lo vives, ves que una persona que sabes que no debería estar ahí y la ves caminando y atraviesa la pared, pues no te va a quedar como que cabeza para decir, no, seguramente ahí había una puerta antes y por eso no lo vas a hacer. Por supuesto que no. Al momento de ver algo que pasa, alguna sombra, algún hombre sombra, algún, pues inclusive materializados, ¿no? Se pueden ver una persona materializada, pues no es así como que muy científico ponerte a analizar. ¿Y cómo vas a comprobarlo aparte, no? Claro. ¿Será el caso de las personas que fallecen y se aparecen en su lugar de trabajo? Yo creo que tendríamos que vivir la experiencia, y hablo en general, varias veces para ver el comportamiento, porque llegaste a un punto muy interesante del tema, la energía residual contra la energía inteligente, ¿no? Siendo que la energía residual, como lo platicamos hace un momento, pues es una energía que se queda guardada por alguna extraña razón, y esta energía puede ser la materialización, de una persona. Puedes escuchar un ruido, puedes escuchar una voz. Yo recuerdo hace muchos años que estábamos en la casa de un amigo que estaban remodelando y de repente escuchamos un golpe y una voz, y después llegamos a la conclusión de que cuando estaban remodelando ese golpe se quedó guardado ahí y cada determinado tiempo se escuchaba el golpe, ¿no? Pero pues como decíamos ahorita, no te da cabeza para pensar en ese momento que es algo residual y que probablemente no es nada, y no te da la cabeza. Y la otra que hablamos ahorita, la entidad inteligente, pues es aquella que interactúas con ella, que puedes tener, porque es inteligente, tiene cierta conciencia, tiene la capacidad de responder ciertas preguntas sencillas, tiene la capacidad de hacer ciertos ruidos, cierta capacidad de comunicarse. Entonces pues ya estamos llegando a otra parte del tema, ¿no? Así es, pero eso se podría considerar como un fantasma, poniéndolo a grosso modo, poniéndole un título como es el título del capítulo, como un fantasma. Si damos por hecho que una entidad inteligente existe, debe ser un fantasma. Ok. Otra de las maneras de manifestarse son los poltergeists. Sí, se les conoce, así que no recuerdo la definición de la palabra, creo que viene del alemán, pero se refiere a aquellas entidades que tienen la capacidad de manipular ciertas cosas. Un poco agresivo, podría decirse, porque las arrojan, hacen movimientos en la electricidad, abren cajones, arrojan, como decíamos ahorita, ciertas cosas, vasos,
tiene capacidad para mover ciertos objetos. Entonces pues ahí ya estás entrando en otro tema, ¿no? Y algo bien curioso, y que decían algunos psicólogos y algunos parapsicólogos, es que se da más frecuentemente donde viven adolescentes. Y ellos decían que esto era debido a la energía, por los cambios que está pasando el adolescente, por toda esta cuestión de las actitudes y el cuerpo, y se daban o se manifestaban más comúnmente donde vivían adolescentes, ¿no? Todo esto son teorías, pero es a lo que han llegado después de hacer pues o analizar varios casos de este tipo de fenómenos. Y pues resulta interesante que todo está también relacionado con la parte mental, ¿sí? Entonces pues ya la parte de los poltergeist, digo, también si te vas a un caso concreto, pues también normalmente los videos que podemos ver, a mí no me ha tocado vivir nada de poltergeist, pero sí me ha tocado ver algunos videos en internet donde las escenas que se están grabando, a veces son las cámaras de vigilancia de la casa o dejan un celular grabando. Normalmente son escenas que estos son 100% manipulables, pero no te puedes explicar cómo las manipulan, ¿no? Porque sale una cosa para un lado, sale una cosa para el otro. Entonces si quieres usar hilos, cables, lo que tú gustes, pues no te da para manipular mucho, ¿no? No, y ahorita, bueno, la tecnología, por decir, los efectos especiales que usan en cine y todo eso, se notan. Quieras que no se notan, o sea... No, y aparte... La mayoría de los casos que vemos en internet o que hemos puesto aquí en el canal de Ecos de Miedo, son los, por así decirlos, que no se ven tan manipulados, que no tienen efectos especiales, porque sí, como tú dices, es complicado, manipular una escena tanto, no es tan fácil, y el tipo de cámara y el tipo de video que se ve un poco más casero, que se ve un poco inclusive antiguos, es complicado hacerlo. Sí, y curiosamente a mí lo que me llama mucho la atención de ciertos videos de ese tipo, y son los que le pongo todavía más énfasis, son cuando hay animales. Por supuesto. La reacción de un animal siempre va a ser de lo más sincero y lo más honesto. Uh-huh. Entonces es muy difícil manipular también la reacción de un animal, ¿no? Entonces pero ese ya será otro tema de ese ya será otro tema, pero son más sensibles y más perceptivos. Son más sensibles, y al punto que quería llegar es que te da como que un poquito más de confianza, por así decirlo, si estás viendo un video que sea real cuando ves la reacción de un animal. Sí, por supuesto. Porque ese no lo puedes manipular, y pues ya como que entra la duda de lo que es real y lo que no. Pero cuando hay un animal, no, o sea, no cabe mucha duda, porque pues ves desde que se empiezan a inquietar, que empiezan a observar, y como que ellos presienten. Pero como bien lo dices, ya será un tema para un podcast posterior, pero pues al final del día, pues la decisión de creer pues va a depender de lo que nosotros vivamos, ¿no? Yo no le puedo decir a una persona, no, lo que estás viviendo es mentira, seguramente lo estás imaginando. Yo no puedo hacer eso, independientemente de que yo crea o no crea, porque estás contra la versión de una persona que tuvo una vivencia, que tuvo por así decirlo, una interacción con algo que no le supo dar una respuesta lógica. Exactamente. Pero bueno, por lo pronto vamos a el siguiente relato de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro y quería compartir con ustedes las 3 situaciones que no he podido explicarme todavía aquí en Nuevo León. Vamos a dividir el relato en 3, si les parece bien, para que no sea tan tedioso de escuchar. La primera parte les voy a contar lo que me pasó siendo yo supervisor de seguridad en una empresa el año pasado, en el 2021. Perdón, el 2020. Y tenía un punto en García, casi llegando a la montaña. Allí teníamos 3 guardias, era un complejo bastante grande, y hacían rondines periféricos de a pie,
recorriendo todas las instalaciones. Entonces, ahí siempre teníamos muchísima rotación hasta que logré conseguir 3 personas de mi confianza que cumplieran con su trabajo, que es el de salvaguardar los bienes de la gente y cumplir sus horarios, ¿verdad? Entonces, pasó una semana de que había entrado esta gente de confianza y me dicen: don Alejandro, por favor, venga rápido porque hay un problema. Obviamente, cuando un supervisor de seguridad recibe un llamado de este tipo, trata de ir lo más rápido que puede porque evidentemente hay algo importante o algún lastimado o algo por el estilo. Entonces llego y de repente, cuando estoy yendo para allí, ellos me dicen: jefe, nos metimos en tal casa porque nos viene persiguiendo algo. Y mientras yo escucho, mientras estamos entablando la comunicación, yo escuchaba este sonido. Como que alguien golpeaba una puerta continuamente. Entonces le digo, chicos, ¿por qué están golpeando una puerta? Porque estamos dentro de una casa. ¿Y por qué se metieron adentro de una casa? Porque nos venían persiguiendo algo. Por favor, señores, somos todos grandes, mayores de 40, los 4. Por favor, inventen otra cosa a otro perro con ese hueso. Somos todos grandes, les pido de favor que presten atención a su trabajo y que lo cuiden. No, jefe, es en serio, venga, por favor. Me presento en el lugar a donde estaban y con el carro sin estacionar veo hacia la casa donde ellos estaban y todavía seguía escuchando el golpeteo en la puerta. Y me paro, no me olvido más, no voy a decir la calle, pero sí el número, es el 242. Y le digo: a ver, señores, si ustedes están adentro y yo estoy en el lado de afuera, todavía yo estaba dentro del carro, yo no veo a nadie que esté golpeando. Y en el momento que abro la puerta del carro como para bajarme, les digo: a ver, chicos, por favor salgan por la ventana y háganme señas, o sea, salúdenme o algo. Y sí, los chicos estaban y todavía se escuchaba el ruido. Cuando abro la puerta del carro, cesó el ruido. Ese es el primer relato que ninguno de nosotros 4, mis 3 guardias y yo, pudimos realmente razonar qué fue lo que pasó. La segunda parte comienza justamente cuando ellos salen de la casa y estaban blancos, pálidos los 3. Yo les digo: bueno, muchachos, ya está, ya pasó. Los llevé a un Oxxo, les compré una soda a cada uno, como para que recuperaran el azúcar y recuperaran el aliento también. Yo también me compré una porque la verdad que era totalmente inexplicable. Habiendo pasado esto, volvimos al fraccionamiento, al área donde teníamos que cubrir. Y le digo: me ofrezco a llevarlos en la primera ronda por el fraccionamiento con el carro, con las luces prendidas, con todas las balizas, etc. Nosotros no tenemos sirena como la policía, pero sí tenemos balizas color anaranjada. Y en una de las rondas, me dice: mire, jefe, ahí está. Le digo: ¿a dónde? Entre medio de esas 2 casas, fíjese. Le digo: las casas de Infonavit, lo que tienen en el fondo es como si fuera un pasillo general que va de un lado a otro, de una casa en casa. Entonces digo: ok, está bien. Vamos a ver si realmente hay algo. Entonces lo íbamos persiguiendo con el carro casa por casa, y sí, evidentemente parecía como si fuera una sombra negra grande, muy alta, como de más de 2 metros, o 2 metros y pico. Entonces, lo que les dije a mis compañeros fue lo siguiente: vamos a reportarlo. Llamamos a nuestra central y la gente de central no nos creía. Entonces llega un punto donde lo enfocamos, me pongo perpendicular a las casas, o sea, de frente a las casas, y apuntando las luces largas del carro hacia el final, vemos que el bulto estaba como, parecía una bolsa de basura negra, una bolsa de las grandes, de las de consorcio grande, que estaba en un extremo. Entonces le digo: por favor, no podemos ser tan chiquilines habiendo visto esto. Digo, es una bolsa de basura, debe haber venido volando despacio con el viento, como en la parte de atrás hay un pasillo.
donde corre mucho el viento. Debe haber sido que la bolsa, indefectiblemente, vino volando y se paró ahí porque ahí topó con la pared. Digo, es obvio, más de ahí no va a ir. Entonces me dice, bueno, jefe, vaya a ver. Digo, claro que sí, por supuesto que voy a ver. Me bajo, la voy alumbrando con la linterna, más apoyado con las luces del carro. Y en un momento las luces del carro, cuando me voy acercando como a 3 metros más o menos del bulto, las luces del carro parpadean. Yo me doy vuelta mirando al carro y dándole la espalda al bulto. Las luces parpadean y medio como que se apagaron y un segundo después se vuelven a prender. Cuando se vuelven a prender, me doy vuelta y a 1,5 metros, 2 metros, la bolsa de basura se había convertido en un bulto negro, alto de más de 2 metros, 2,5 metros. Estaba muy cerca y se acercaba. No tenía forma humana, no tenía forma de nada que yo conociera. Pero sí me asusté mucho y realmente me empezaron a pitar y a tocar el claxon para que volviera el carro. Volví al carro, dimos una última vuelta y nos persiguió durante 2 o 3 metros, pero después lo perdimos por la velocidad del carro. Eso fue lo segundo que me pasó en ese fraccionamiento de García, Nuevo León. Y la tercera parte, no sé si más o menos importante, fue que cuando salimos del fraccionamiento y nos encontramos sobre la ruta, que llega hasta, literalmente esa ruta termina en el medio del monte, en el medio de la montaña. Estábamos viendo justamente en el cielo. Detrás de los fraccionamientos hay un panteón. Y en ese panteón había un puñado de 5 o 6 globos de Cantoya. Eran unos bultos pequeños, como del tamaño de un balón de fútbol, color naranja, volando en el cielo. Y me comentaba la guardia, me dice, mire jefe, esas son brujas. Entonces yo me reí y le dije, mire señorita, yo no creo en brujas, ni en apariciones, ni en fantasmas, ni en nada de eso. Entonces ella me retruca y me dice, ¿qué tiene para decirme de las 2 cosas que pasaron a lo largo de esta noche? Le digo, no, mira, como tener una explicación seria y lógica, a mi humilde lógica, no sé. Pero lo único que le digo es que esos no son brujas, esos son globos de Cantoya. Se tiran aquí se prenden aquí en México y se prenden en mi país también, del cual soy originario, que es Argentina. En Argentina se prenden en diciembre, aquí a partir de noviembre ya se ven en el cielo. Entonces le digo a ella y a los otros 2 guardias, a ver, si son brujas tienen que establecer como si fuera una ruta, un patrón, porque si fueran globos de Cantoya van para donde va el viento. Y ella me decía, mire jefe, ahora va a ver lo que van a hacer esos globos que usted dice. Van a llegar hasta cierto punto, hasta cierta altura, y raudamente se van a ir muy rápido hacia el cerro y se van a esconder detrás del cerro. Entonces, eso fue lo que hicimos. Nos pusimos con el carro mirando hacia el panteón. El panteón se encontraba a unos 4 o 5 kilómetros, pero como era de noche y nosotros estábamos en una zona elevada, empezamos a ver que los globos empezaron a subir, de una manera muy rara, muy recta, muy rara. Una vez que llegaron a cierto punto, el primer globo que llegó hasta cierto punto, porque eran 2 los que estaban juntos, raudamente vino hacia donde estábamos nosotros y como que se hubiera escondido detrás de la montaña. Yo pensé y dije, por ahí agarró una racha de viento, una ráfaga de viento, pero a nuestro nivel del piso no había nada, no se sentía viento, no hacía frío, no hacía calor. Era muy raro. Y el segundo hizo exactamente lo mismo. Llegó hasta cierta altura y raudamente fue como para la montaña y desapareció tras el primer pico del cerro. Realmente no tengo una explicación lógica para decirles ni acerca de los ruidos ni acerca de la silueta gigante
ni acerca de estos globos de Cantoya que parecían ser otra cosa. No sé qué eran, no sé qué fue, pero lo que sí les puedo decir es que no volví más al fraccionamiento. No volví más. Espero que les haya gustado. Los relatos son verídicos totalmente. Y espero poder compartir con ustedes y escuchar de ustedes también una retrospectiva, también una retroalimentación, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus experiencias y qué les pasó a ustedes? Pues bueno, con este relato damos por terminado nuestro primer podcast de esta segunda temporada de Ecos de Miedo. Esperemos que haya sido de su agrado. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros escuchando todos estos relatos, todo esto que estuvimos platicando. Y básicamente también lo que queremos hacer es dejar en claro que nosotros no tenemos alguna postura contra el relato o contra algo que compartan con nosotros. Nosotros tenemos las creencias. Claro que sí, las respetamos, cada quien tenemos la de cada quien, y no por eso vamos a estar atacando o imponiendo nuestras creencias. Al contrario, agradecemos que nos compartan, que sigan enviándonos todos los relatos, ya sea por medio de un audio, por medio de un escrito, y esperemos que el siguiente lunes estén aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Hugo, por habernos acompañado. Gracias, David. Gracias por aceptar la invitación de pertenecer a Ecos de Miedo, la segunda temporada, el podcast. Recuerden que vamos a estar todos los lunes a partir de las 10 de la noche vía Facebook, vía YouTube. También estamos en TikTok, todo como Ecos de Miedo. Y también estrenamos en Spotify para que escuchen este podcast. Nos pueden hacer llegar sus relatos, sus historias, alguna vivencia que hayan tenido por inbox o inclusive por WhatsApp, como dice Hugo, pueden mandarlos escritos o por vía de voz, el mensaje de voz al 812-943-6943, y con todo gusto lo compartimos con toda esta comunidad, que estoy muy agradecido que cada vez vaya creciendo más. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes.